no sé por qué aquí no me deja. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta sesión que vamos a tener? Bueno, brindar a los docentes distintos instrumentos que faciliten la evaluación de la metodología STEM, incluyendo algunas herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Si bien sabemos que pues es todo un tema también la inteligencia artificial, no nos vamos a centrar en ello como tal, pero sí que podamos tener nosotros, maestros, maestras, estas otras posibilidades que en algún momento la vida, como ya hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Nos va a llevar a irlas integrando en el aula, ¿sí? Es simplemente como saber que existe este tipo de herramientas que específicamente en esta metodología o desde esta visión podemos nosotros considerar su integración, ¿vale? Y como siempre, los que ya han tenido estos espacios conmigo, a mí me gusta siempre iniciar o incluir frases o algunos enunciados que nos ayuden a entender de qué va a ir, ¿no? O por qué es importante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y justo aquí nos habla de la metodología STEM, ayuda a los estudiantes a pensar fuera de la caja. Y esto es algo muy importante. Desde que están en preescolar hasta que están en bachillerato, universidad, en la etapa escolar en la que nosotros nos encontremos, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque además de que es parte del proceso mismo de aprendizaje que nuestros alumnos deben de tener, hoy por hoy, y no me dejarán mentir, es importantísimo que nuestros alumnos desarrollen otro tipo de habilidades como la resolución de problemas, ¿verdad? La toma de decisiones, porque muchos de nuestros estudiantes ahí están teniendo un poco de dificultad, ¿no? Se esperan a que el maestro o el adulto, ¿no? Siempre tenga la respuesta, siempre les diga qué hacer y hoy por hoy necesitamos que nuestros alumnos tengan esa independencia, esa autonomía y esa seguridad para poder desarrollar esas habilidades, ¿no? Y entonces, esta metodología, ¿qué es lo que nos ofrece? Justo eso, ¿no? Que nuestros estudiantes puedan romper esos propios paradigmas, tanto personales como a lo mejor grupales, ¿no? O en un colectivo. Y que ellos mismos también se den cuenta de los alcances que pueden llegar a tener, ¿no? Entonces, qué mejor ofrecerles este tipo de trabajos, de proyectos, de experiencias para que todo eso sume a su desarrollo, sí, académico, pero también a nivel personal, porque ese es uno de los grandes objetivos, ¿no? Que todo lo que nuestros estudiantes aprenden o desarrollan dentro del aula, ellos tengan esa capacidad de poder hacer la transferencia y de adherir y de integrar todo eso para su vida diaria, ¿vale? Ahora, como les mencionaba hace un momentito, en este espacio nos vamos a centrar justo en STEM, ¿sí? STEM es otra cosa que requiere otro tipo de información, de procesos, pero nos vamos a centrar en STEM, ¿sí? Esto es una breve recopilación de aspectos muy puntuales sobre esta metodología, ¿sale? No vamos a profundizar mucho en ella, simplemente de qué va, ¿no? Y STEM nos habla de, bueno, las iniciales o las letras de ciertas áreas en inglés que la conforman, ¿no? Tenemos Science, Technology, Engineering y Math, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que a lo mejor muchos de nosotros, o hablo por mí, son algunas de las materias que más trabajo nos costaron, ¿no? O nos cuestan hasta la fecha. Igual lo podemos ver con nuestros alumnos, por diferentes motivos, ¿no? Diferentes factores, ya sea las creencias de que las matemáticas o todas estas áreas son difíciles, que no son para todos, que todo eso, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros sabemos enfocarlas bien, aterrizar a las necesidades de nuestros alumnos y aquello que sí pueden lograr, podemos tener unos cambios bastante significativos con ellos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es STEM? STEM es una metodología que se trabaja por medio de procesos o de diferentes fases. Más adelante las iremos revisando y desglosando sobre de qué va cada una de ellas y qué instrumentos podemos trabajar en cada una, ¿vale? ¿Qué más? STEM les proporciona a nuestros alumnos el desarrollo de habilidades, ¿sí?
todo esto es lo que les va a permitir pensar fuera de la caja, ¿sale? ¿Qué tipo de habilidades? Bueno, pues un trabajo colaborativo que, como es muy importante, sí, hacer esta diferencia de que el trabajo colaborativo no es el trabajo en equipo, ¿verdad? Eso también requiere ya de otro webinar, de otro tipo de información, pero sí saber que el trabajo colaborativo es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces tenemos roles, tenemos responsabilidades, tiene toda una dinámica muy particular que facilita este tipo de procesos, ¿sí? ¿Qué otro tipo de habilidades? La solución o resolución de problemas, como ya se los mencionaba hace un momentito, ¿no? Y vaya que nuestros alumnos o la gran mayoría de nuestros alumnos en la etapa escolar en la que se encuentren lo requieren. ¿Qué más? La toma de decisiones, el pensamiento crítico, fundamental, ¿no? Y creo que muchos de nosotros pudimos observar esto después de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros alumnos? ¿Hubo ahí algún rezago en algunas habilidades, etcétera? Entonces, ¿qué mejor poder tener esta información para incluirla y fortalecer esas habilidades con nuestros alumnos? ¿Qué más? El análisis, la independencia, habilidades de comunicación, porque aunque estemos trabajando con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la parte de la comunicación es importantísima también considerarla y se fomenta por medio de este tipo de proyectos, ¿sale? ¿Qué más? La investigación, la creatividad y especialmente la adaptabilidad. Que esto también ya lo mencionaba en el webinar pasado, que es básico e indispensable que nosotros consideremos la adaptabilidad como parte o como uno de los criterios fundamentales para evaluar, ¿sale? ¿Qué más? Bueno, el STEM tiene un enfoque en donde se busca aprovechar aquellas similitudes y puntos en común entre estas diferentes áreas, así como trabajar de manera interdisciplinaria, ubicando contextos y situaciones de la vida cotidiana. Y esto es algo que nuestros alumnos, a lo mejor hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Entre más sentido y aplicabilidad le dé a nuestros alumnos la realización de alguna actividad o de algún proyecto, uno, hay mayor involucramiento e implicación de los propios alumnos en sus procesos de aprendizaje y además les da sentido. Y esto es importante, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros alumnos o incluso nosotros en nuestra propia experiencia como estudiantes, no cuestionamos a nuestros maestros, ¿no? Maestro, maestra, ¿y esto que estamos aprendiendo para qué me va a servir en la vida, ¿no? Y entonces, esto que nosotros trabajemos por medio de STEM, justo les da ese sentido a nuestros alumnos. Ah, ya entendí entonces por qué las matemáticas son importantes. Ah, ya entendí por qué entonces la ciencia sí se debe de estudiar, porque entonces, ¿sí? Esto es bien importante. Así como también se recomienda incluir el uso de herramientas tecnológicas, ¿sí? Esto es como uno de los puntos fuertes también de trabajar por medio de STEM. Y entonces viene la pregunta de los 64,000, ¿verdad, maestros? Está muy padre el enfoque, está padrísima la metodología, hay cosas interesantísimas, ¿no? Del proyecto, de cómo hacerlo, pero ¿y cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo voy a saber que mis alumnos aprendieron o no aprendieron o qué alcance tuvo aquello que ellos realizaron por medio de esta metodología o de este enfoque, ¿no? Y entonces, como ya lo mencionaba también la vez pasada, lo primero y que puede sonar bastante obvio, ¿verdad? Pero es definir los criterios de evaluación. Oye, Mariana, pero pues es que eso, pues claramente se hace en todo momento, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eso nos da la pauta, eso nos da la guía de hacia dónde se va a encaminar ese proyecto. Por supuesto, pero ahora, o a partir de ahora, de todo lo que revisemos en este espacio, la forma en cómo nosotros planteemos estos criterios de evaluación van a cambiar, van a ser diferentes, porque entonces tendremos ya esta claridad o esta amplitud de hasta dónde
va a abarcar cada una de las fases y cómo puedo yo ir evaluando esto. Porque, ojo, a veces se tiene la idea, o incluso pudiera ser que porque apenas nos estamos como familiarizando con el enfoque, con la metodología, pudiera creerse que un instrumento o dos instrumentos van a ser suficientes para poder evaluar, ¿sí? Y entonces, si se lleva de esta manera, al final decimos, no, es que esto no funciona porque no me dio toda la información, ¿no? O esa imagen completa del aprendizaje. Y es justo por eso que estos criterios de evaluación se van a ir definiendo en diferentes momentos, maestros, ¿sí? En un primer momento podemos nosotros plantearlos de una manera general, ¿sí? Con estas preguntas. Facilísimo. ¿Qué se evalúa, no? ¿Qué contenidos, qué habilidades, etcétera, van a tomarse en cuenta para este proyecto, ¿no? ¿Cuándo se va a evaluar? ¿Sí? Porque entonces la evaluación no solamente se va a dar al final del proyecto. La evaluación, mis queridos maestros, les voy a ir avisando que se va a ir dando en cada una de las fases. Y obviamente, ya al final podremos nosotros integrar toda esa información, ¿sí? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Sí? En cada una de las fases. Y además, ¿quién va a evaluar? Porque también aquí algo que se requiere tener muy presente es que no solamente va a evaluar el maestro, sino que también los alumnos pueden ir haciendo evaluaciones, ya sea de manera personal, ¿no? Con las autoevaluaciones, o en algún momento, en alguna de las fases, la coevaluación, ¿no? Y entonces, estas son nuestras primeras preguntas, ¿verdad? Como el primer planteamiento de una manera general, pero a su vez, y ahorita lo vamos a ir revisando, estas mismas 4 preguntas en cada una de las fases. Oye, Mariana, pero es que pues eso suena como muy complejo, como mucho trabajo. Pudiera pensarse, claro que sí, en un inicio, maestros, pero si nosotros dedicamos tiempo a realmente pensar, planificar, organizar y tener claridad, primero nosotros como docentes, y una vez que nosotros ya pasamos, ¿no? Como esa primera parte, ¿no? Para la planeación del proyecto, necesitamos hacérselo saber a los alumnos. ¿Por qué? Uno, porque en la medida en que nosotros anticipemos a nuestros alumnos de qué va a pasar, cómo se va a llevar a cabo, qué se va a tomar en cuenta, los alumnos tienen esa seguridad y esa claridad, ¿sí? Y dos, porque entonces nos da orden y estructura a nosotros y a ellos. Y como cualquier hábito o como cualquier actividad que nosotros vamos a integrar por primera vez, va a requerir tiempo y paciencia, ¿sale? Pero una vez que nosotros lo vamos llevando de esa manera, ¿no? Se va automatizando como cualquier hábito, ¿sí? Y de esta manera, pues nosotros ya tenemos esa ruta, ¿no? Esa guía mucho más clara. Por ende, nuestros alumnos también, ¿sí? ¿Qué aspectos se deben de considerar en una evaluación STEM? ¿Sí? Lo primero, que esta evaluación debe de ser flexible. ¿Por qué? Justo como se los mencionaba hace unos momentitos, ¿no? Que a veces nosotros pudiéramos pensar que estos proyectos solamente se van a evaluar con 1 o 2 instrumentos. Pues la realidad es que no, porque cada fase tiene su objetivo. Entonces, mis instrumentos y mi forma de evaluar tiene que ser flexible. Además, no todos mis proyectos van a ser iguales, ¿sí? Van a tener puntos en común, ¿no? Algunas similitudes, sin embargo, cada proyecto tiene su propia naturaleza, sus propios objetivos, su propio proceso. Por lo tanto, a lo mejor los instrumentos, ¿no? O la estructura que yo utilicé en un proyecto anterior, probablemente no me va a funcionar al 100 en otro, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con la flexibilidad, ¿vale? Tiene que estar enfocada en la práctica, ¿sí? Claro, también las cuestiones de contenido es importante o son importantes, pero bajo este enfoque o bajo esta metodología, la parte práctica es
importantísimo, ¿sí? ¿Qué más? Esta evaluación debe de estar encaminada al razonamiento, al pensamiento crítico y el fortalecimiento de la curiosidad y la creatividad. ¿Por qué? Porque entonces la curiosidad y la creatividad, uno, va a ser lo que a los alumnos en un primer momento les permita pensar fuera de la caja, ¿sí? También tenemos que dar espacios para eso, ¿no? Y darles o compartirles a nuestros alumnos que la creatividad no solamente tiene que ver con cuestiones artísticas, porque a lo mejor hay como esta creencia, ¿no? De, no, es que yo no soy creativo porque a mí no se me da la pintura o la plástica o... No, va mucho más allá, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos en un primer momento como esta claridad, ¿no? Que para poder evaluar debemos de ser flexibles, debemos estar enfocados en la práctica y que esta evaluación tiene que estar encaminada al razonamiento, al pensamiento crítico y el fortalecimiento de curiosidad y creatividad. A mí como docente ya me da otra postura, ¿sí? Me da esa posibilidad de también salirme un poco de esa caja, ¿no? De mi propia práctica o de mi historial, ¿no? En cuanto a evaluación, pero se trata de siempre hacer cosas diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces también nosotros tenemos que ser parte de esa adaptabilidad, ¿no? Si lo pedimos a nuestros alumnos, pues quien tiene que empezar a modelar o a enseñar esa parte somos nosotros mismos, ¿vale? Ahora, dentro de estos instrumentos que nosotros podemos considerar en la evaluación STEM, es tal cual como lo veíamos en el webinar pasado, ¿no? Vamos a encontrar instrumentos que son conocidos, aquellos con los que nosotros hemos trabajado desde hace muchos años, ¿no? Que son funcionales y que me dan información muy específica o muy puntual para lo que estoy trabajando con mis alumnos, pero también podemos encontrar algunas herramientas que pueden ser, que pueden sumar a todo este proceso de evaluación. Ahora sí que va siendo decisión de cada docente, de cada institución también, sobre cómo vamos integrando, cómo vamos fusionando estos instrumentos, que tampoco quiere decir que lo conocido ya sea obsoleto y que no nos sirva. Claro que no. Todos los instrumentos tienen su objetivo y son de bastante ayuda, ¿sí? Pero tampoco quiere decir que entonces nos vamos a centrar solamente en aquellas herramientas, aplicaciones, en aquello, digamos, más actualizado. No, ni todo es negro, ni todo es blanco, ¿no? Podemos tomar lo mejor de cada uno de estos mundos, ¿verdad? Lo importante es que faciliten mi proceso de evaluación con mis alumnos, ¿sí? Y que además hay que ir dando también esos pasos a ir integrando en la medida de lo posible estos recursos tecnológicos que sumen, ¿sí? No que suplan, ojo, esto es importante, pero sí que sumen, ¿no? Esto es algo importante. ¿Qué tipo de instrumentos nosotros conocemos? Bueno, pues tenemos las observaciones, que estas pueden ser formales, informales, los debates, cuestionarios, los portafolios, las presentaciones que realizan nuestros alumnos, podemos hacer trabajo colaborativo, las rúbricas, escalas, entrevistas, la autoevaluación y la coevaluación, que ya se los decía hace un ratito, también son súper importantes. Autoevaluación tiene que ver con la reflexión del propio proceso de aprendizaje del alumno, y la coevaluación es la reflexión de este proceso de aprendizaje, pero de los compañeros, ¿no? Más adelante hablaremos un poquito sobre esto. Esto ya lo conocemos, esto ya lo hemos trabajado, ya sabemos de qué va y va a seguir haciéndolo, ¿no? Va a seguir dándonos esta información. Pero por el otro lado, aquí yo les presento, maestros, maestras, un par de herramientas que si bien no son, no salieron ayer, ¿verdad? A lo mejor ya algunas tendrán algunos años,
Pues definitivamente son herramientas que en este caso que nos estamos centrando en evaluar STEM, nos pueden facilitar mucho estos procesos. Por ahí escucho un micro abierto, maestros, maestras, ¿me apoyan, por favor? O María o Lili, si alguien está ahí, si me pudiera apoyar con el micro. Muchas gracias. Tenemos dos herramientas, una es Mathway y la otra es Wolfram Alpha, que de manera general, porque no las vamos a abordar, ¿sí? No es el objetivo de esta sesión, son herramientas o aplicaciones que nos ayudan en operaciones matemáticas, en cuestiones aritméticas y todo eso, ¿verdad? Y yo sé que van a estar pensando, maestros, lo sé. Oye, Mariana, pero si yo lo que quiero es que mis alumnos realicen el proceso, que estén conscientes, que sepan, que razonen, que analicen, por supuesto. Aquí la propuesta o la recomendación es, uno, familiarizarse para saber de qué van y a partir de ahí, cómo, si yo así lo decido, ¿verdad? Cómo yo como docente puedo hacer uso de ellas, ¿no? Se me ocurre. Pues no sé, en el proyecto o en la clase los alumnos tienen que hacer algunas operaciones, algunos cálculos. Bien, lo pueden hacer en su cuaderno, en el aula, y como comprobación, por ponerlo así, podemos recurrir a este tipo de herramientas, ¿no? En fin, cada uno de ustedes tiene, pues, necesidades diferentes, perspectivas diferentes y se les puede dar el uso que ustedes decidan, ¿no? Porque obviamente el objetivo es que el alumno aprenda a hacerlo, ¿verdad? Entonces, si bien ahí están, ¿no? También mencionar que tienen sus alcances, pero también tienen sus limitaciones, ¿no? Como cualquier aplicación, como cualquier herramienta, pero que es importante que sepan que ahí están, ¿no? Y que nosotros, si el día de mañana decidimos empezar a integrarlas como parte, ¿no? O como una herramienta de evaluación o de apoyo en clase, bueno, tener mucha claridad de por qué la estoy incluyendo, ¿no? No nada más es incluirla por incluirla, sino de qué va a ser de beneficio para mí como docente, pero también para mis alumnos, ¿sí? Entonces, esto es como lo rico de poder conocer y de poder sumar y, como les digo, fusionar estos instrumentos para que pues me den esta fotografía completa de los procesos de mis alumnos. Ahora, vamos a ir revisando con este ejemplo cómo podemos nosotros en cada una de las fases de este proyecto STEM ir evaluando, ¿no? Si tomamos como referencia que nuestros alumnos van a hacer el diseño de un sistema de riego eficiente. Claro, también va a depender de la etapa escolar en donde estén nuestros alumnos, ¿no? Pueden hacer un diseño de un sistema de riego, algo muy sencillo, a lo mejor en primaria, en, no sé, quinto, sexto, y a lo mejor algo un poco más complejo y en secundaria o en prepa, ¿no? Pero que nos estamos centrando en un proyecto en donde los alumnos van a trabajar las matemáticas. Por ejemplo, en este caso de este sistema de riego, ¿cuáles son los objetivos que se plantean para realizar? Uno, que los alumnos comprendan los conceptos de área, perímetro y volumen, ¿no? ¿Qué más? Que apliquen las matemáticas para resolver problemas de diseño de sistemas de riego. ¿Se acuerdan que al inicio una de los objetivos que yo les mencionaba que STEM plantea o busca es justo la resolución de problemas, ¿verdad? Y a su vez queremos que nuestros alumnos desarrollen esas habilidades. Pues aquí está, ¿ok? ¿Qué más? Colaborar con otros para crear un producto funcional. Hablábamos del trabajo colaborativo, ¿se acuerdan? Pues ahí está. No solamente nos vamos a centrar en el contenido, ¿no? Que sepan, sino que resuelvan, ¿sí? Que tomen decisiones, que puedan tener esta capacidad de análisis y que además puedan trabajar con otros. ¿Para qué? Para crear un producto funcional. No solamente un producto, ¿no? Está muy bonito y está, no, que realmente dé solución a una problemática, ¿no? Aquí está nuestro planteamiento. Entonces, si nosotros ya empezamos, ¿no? Como a desmenuzar de qué van estas fases, nos va a dar mayor sentido aquellos instrumentos que podamos nosotros implementar.
Lo primero, maestros, maestras, es tener claridad de qué van cada una de estas fases, porque si nosotros no tenemos claridad, probablemente elijamos un instrumento que no vaya de acuerdo al objetivo, ¿sí? Y que entonces los resultados o esa partecita de información de la evaluación se quede un poquito corto, ¿no? Si nosotros empezamos con la fase de contextualización, ¿de qué se trata? Primero, uno, de despertar el interés de nuestros alumnos, el que se puedan motivar para aprender, para resolver un problema, ¿sí? Eso es el objetivo de esa primera fase. Y entonces, ¿qué tipo de instrumentos puedo yo incluir para esa primera fase? ¿Sí? Para que el alumno pueda tener esa claridad y saber si está comprendiendo el tema o la situación que va a resolver. ¿Qué instrumentos o qué podemos hacer? Un cuestionario, ¿no? ¿Qué sabes sobre los sistemas de riego? ¿Cómo funcionan? ¿O cuál es la problemática en tal zona o en este ejemplo que se está planteando, ¿no? Actividades de discusión, debates, actividades creativas, y me refiero a esto a ver, vamos a pensar, ya sea de manera individual o por parejas o en grupos, ¿no? ¿Qué pudiera hacerse, ¿no? ¿Cuál pudiera ser una solución? De manera como muy general, ¿no? Como esta parte de la imaginación, la creatividad. Y entonces, ¿qué más? La observación, algunas pláticas informales con los alumnos, para entonces nosotros como docentes ir teniendo esa claridad de, ok, los alumnos están entendiendo de qué va esta primera fase y si todavía no, si con todo esto que yo hago en este primer momento, todavía me doy cuenta que mis alumnos no tienen esa claridad, ¿qué puedo seguir haciendo? ¿Sí? Y hasta que no está bien clara o ya muy con palomita esta primera fase, nos vamos a la segunda, ¿sí? Porque entonces si mis alumnos no tienen claridad de qué van a hacer, pues entonces, ¿cómo lo van a seguir haciendo? ¿Verdad? ¿De qué van a investigar? Que es la segunda fase, ¿no? Entonces sí es bien importante ir paso por paso. La segunda fase que tenemos aquí, maestros, maestras, es la de investigación. ¿Qué van a hacer aquí nuestros alumnos? Indagar, recopilar información sobre esto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Qué instrumentos podemos evaluar? Podemos incluir para evaluar, ¿no? Pues las habilidades de investigación, qué tanto mis alumnos saben, ¿no? Sobre fuentes de información válidas, sobre aquella información que se pueda comprobar, que sea fidedigna, etcétera. Todo esto que a veces, muchas veces, pasa con nuestros alumnos, ¿no? Se meten a internet, buscan, ni saben ni quién lo escribió, ni cuándo se publicó, ni nada, ¿no? Y entonces necesitamos también considerar que estas habilidades de investigación son importantes porque de eso va a depender también pues sí, o sea, el proceso de su proyecto, ¿no? De esa actividad a resolver. ¿Qué tipo de instrumentos podemos integrar en esta fase? Encuestas, ¿no? Actividades de resolución de problemas. Aquí es donde nosotros podemos fortalecer mucho toda la parte de contenidos, ¿no? De aquello que nuestros alumnos requieren práctica o requieren cierto dominio para las fases posteriores, ¿no? Incluso algunas actividades de reflexión, tanto, ojo, de las habilidades o de la investigación o de los recursos que ellos tienen, como de qué tanto ellos ya saben, ¿no? O están preparados sobre el tema para continuar, ¿no? Bien, después tenemos la tercera fase, ¿no? Esta parte del proceso, que es el diseño, pero ¿cuál es el objetivo de esta fase? ¿No? Realmente poder identificar que el alumno tenga esos conocimientos, ¿no? Que tenga toda esa información, como les decía, ya muy bien cimentada para que a partir de ahí se pueda iniciar el diseño, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué se va a evaluar en esta fase?
la creatividad, la innovación, la viabilidad o la funcionalidad de esa propuesta, ¿no? O de ese diseño, y que además también se puede hacer una reflexión sobre cómo va, ¿no? Porque a veces los alumnos solamente están como muy enfocados y creen que esa idea o ese planteamiento está perfecto, ¿no? Y hay veces que se necesitan hacer unos pequeños ajustes, ¿no? ¿Qué instrumentos podemos nosotros incluir para evaluar esta fase, maestros? Bueno, un portafolio, presentaciones, juego de roles, etcétera, ¿no? Todo aquello que me permita a mí poder evaluar la creatividad, la innovación, la viabilidad de eso que mis alumnos están planteando, ¿sí? Ahora, vamos a la siguiente fase, ¿no? Que es el prototipado. ¿De qué va esta fase o cuál es su objetivo? Probar ideas y ahí hacer los ajustes para saber si efectivamente hay funcionalidad, si hay eficiencia, pero aquí un punto importante es la estética, ¿sí? De esa propuesta que nuestros alumnos están haciendo. Entonces, si nosotros tenemos claridad de estos puntos en esta fase, ¿qué instrumentos nos van a facilitar la evaluación de esos objetivos, ¿no? Las listas de verificación, hacer algunas pruebas, porque eso les va a permitir hacer ajustes o mejoras, ¿no? O incluso un rediseño, porque puede pasar, ¿no? Juego de roles para saber si esto efectivamente está funcionando, etcétera, ¿no? Estos son como algunos ejemplos, algunas propuestas, pero, como les decía, cada proyecto va a requerir otro tipo de instrumentos, ¿no? Otro tipo de estructura, pero para ir teniendo un poquito más de claridad. Tenemos la fase de la presentación. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Comunicar ideas. Por eso les hablaba hace ratito de que evaluar o considerar también en estos procesos las habilidades comunicativas es importante, ¿no? Aunque estemos hablando de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, también las habilidades de comunicación, que claro que sí, siempre les van a sumar, ¿no? Estén en donde estén nuestros alumnos, ¿no? Justo es eso, comunicar ideas, conocimientos y ¿qué vamos a evaluar en esta fase? La comunicación, ¿sí? La claridad, la coherencia, la estructura, el orden, de todo lo que los alumnos tengan que comunicar, ¿sí? ¿Qué instrumentos nos van a apoyar en esta fase? Presentaciones orales o escritas, cuestionarios, entrevistas y, claro, rúbricas, ¿no? O escalas o etcétera, ¿no? Lo que cada quien ya de manera mucho más particular le pueda funcionar, ¿no? Y finalmente tenemos nuestra fase de reflexión, ¿sí? Esta sexta fase, en donde, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues conocer esos procesos de aprendizaje y los resultados que se obtuvieron, ¿no? ¿Cuál es, más bien, qué es lo que se debe de enfocar en esta fase en cuanto a la evaluación? Bueno, el pensamiento crítico, que también ya lo mencionaba al inicio, aprender de las experiencias, ¿no? Las áreas de mejora, estrategias para futuros proyectos o etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué instrumentos nos van a ayudar a evaluar esta fase o el objetivo de esta fase? Un portafolio, un diario de aprendizaje que pues sabemos que es muy necesario que nuestros alumnos también tengan estos momentos reflexivos que favorezcan la metacognición, para que a partir de ahí el propio alumno o la alumna hagan conciencia de qué hicieron, qué pudieron haber hecho diferente, etcétera, ¿no? Algo como a nivel más personal, ¿no? ¿Qué otros instrumentos? Ya lo mencionaba hace ratito, la autoevaluación y la coevaluación, ¿sí? La autoevaluación que tiene que ver con mi propio proceso de aprendizaje y también la coevaluación del proceso de otros compañeros, ¿no? Y aquí también puede incluirse una evaluación del docente, ¿no?
o alguna entrevista, algún cuestionario, alguna plática, etcétera, para que podamos reunir y recopilar más bien toda esta información sobre el proceso de aprendizaje de nuestro alumno a lo largo de estas fases. Si nos damos cuenta, es una evaluación muy enriquecida, porque entonces vemos al alumno desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Y como les decía hace ratito, a veces se pudiera tener la idea o la creencia de que solamente hay una forma de evaluar, ¿no? Y entonces pues se queda un poco corta porque no me da toda la perspectiva del alumno en sus diferentes fases, ¿no? Entonces, cuando nosotros conocemos los objetivos de las fases, cuál es lo primordial que nos debemos de enfocar, vamos a saber qué instrumento nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante familiarizarnos con la metodología, con todos estos, con toda esta información para que entonces sea algo efectivo, ¿no? Y que no me funcionó, pues a lo mejor no funcionó porque no sabíamos cómo hacerlo mejor, ¿verdad? Entonces, algo aquí también que yo les comparto, maestros, que nosotros pudiéramos considerar esto pensando, no sé, a mí se me ocurre o yo así lo pensaba, en algunos criterios sugeridos para evaluar que nosotros los pudiéramos incluir en alguna rúbrica, ¿no? O integrarlos o transformarlos dependiendo del instrumento que nosotros vayamos a utilizar, ¿no? Pero que es importante considerar, uno, la comprensión de los conceptos clave, porque eso también es parte de, ¿no? Y si se fijan, estaba en un par de fases, ¿no? En la segunda y en la tercera. La capacidad de resolución de problemas, ¿sí? A lo mejor el proyecto o el producto final está increíble, estéticamente está precioso, la presentación les quedó increíble, etcétera, pero a lo mejor no da solución a la problemática planteada, ¿no? Entonces también es importante considerar eso. Las habilidades de comunicación, ¿no? ¿Qué tanto se desenvuelve o cómo se desenvuelve los alumnos, ¿no? De manera oral o escrita, según como nosotros vayamos a considerar esa evaluación. La capacidad de colaboración, porque no me dejarán mentir que también pasa, ¿no? Cuando hay estas actividades de trabajo colaborativo o en parejas o en grupo, hay algunos alumnos que a veces les cuesta un poco de trabajo integrarse a estos roles, ¿no? Y entonces prefieren hacerlo solo y pues no. Así se va a dar esta dinámica, ¿no? Y además es algo formativo porque eso trasciende al aula, ¿no? No solamente se queda en contexto de aula, sino que son habilidades para la vida, ¿sí? También algo a considerar es esta interdisciplinariedad, es decir, que tenga otro tipo de alcance, ¿sí? Como lo decía en un inicio, tener claridad en estos puntos en común, pero cómo un área o una acción, una propuesta va a beneficiar a la otra, etcétera, ¿no? Como esta parte de poder dar sentido, que el alumno tenga ese sentido de por qué está aprendiendo lo que está aprendiendo, ¿sí? Y como ya se los mencionaba, integrar dentro de estos criterios la adaptabilidad, otra de las habilidades para la vida, ¿sí? Entonces, teniendo ya como más, pues sí, más claridad en estos puntos, ya nosotros sabremos, de acuerdo a la naturaleza, a la logística, la estructura, la etapa escolar, etcétera, de cómo lo puedo ir yo adaptando para trabajarlo con mis alumnos, ¿vale? Y bueno, para ir cerrando, porque ahorita vamos a ir a algunas dudas o comentarios que nos quieran compartir, porque como les decía, lo importante es que podamos tener un cierre de un consejo técnico con algo práctico, ¿verdad? Con algo que me deje más claridad e incluso
más tranquilidad, porque los cambios y aquello que es desconocido, pues generan incertidumbre, miedo y un sinfín de cosas, ¿verdad? Y aquí también otro de los objetivos es que ustedes el día de hoy se vayan más tranquilos de saber cómo se puede hacer, ¿sí? En fin, para ir cerrando, maestros, maestras, algunos puntos importantes. Las fases o estos procesos se adaptan a las necesidades y el contexto, ya se los he mencionado. Por lo tanto, la evaluación del aprendizaje también. Y repito, no porque una estructura de un proyecto con diferentes instrumentos en cada una de las fases me fue perfecto, me funcionó de maravilla, quiere decir que lo puedo replicar. O sí, sí coincide, ¿verdad? Pero la mayor parte de las veces vamos a tener que hacer ajustes para adaptar a lo que se requiere. Y obviamente estas fases se plantean para a lo mejor etapas escolares ya más, donde los alumnos ya están más grandes, ¿no? Si nosotros vamos a empezar a trabajar en preescolar o en primaria con los más pequeñitos, pues claro que estas fases pueden ser mucho menos, ¿no? Se pueden acortar, ¿sí? Dependiendo de las necesidades y el contexto. Por eso es que les decía hace ratito que tiene que ser algo flexible. No aplica lo mismo para todos, ¿verdad? Por mil y un cosas. ¿Qué más? Los instrumentos de evaluación deben de ser coherentes, ¿sí? De acuerdo al objetivo de cada fase, aquello que se plantea evaluar. Equitativos, ¿a qué se refiere? Que sean para todos, ¿no? Que me permita a mí tener la información de todos, de todo lo que estoy evaluando y de todos mis alumnos, ¿no? Deben estar centrados en la comprensión del alumno y en el desarrollo de sus habilidades, porque eso es uno de los grandes objetivos de STEM, ¿verdad? Y aquí les puse un pequeño asterisco que al estar trabajando en el contenido de nuestra sesión, creí pertinente y creo, al final de cuentas es decisión de ustedes, ¿verdad? Pero creo que es importante integrarlo en cada fase, que son las actividades de reflexión. Porque a veces, cuando incluimos más bien actividades de reflexión, las incluimos al final del proyecto, ¿no? ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Claro, corresponde a esa fase. Pero en cada una de ellas, si nosotros aquí revisamos, nos da la perfecta posibilidad de que el alumno reflexione. Y si entonces nosotros estamos hablando que queremos que el alumno tenga un pensamiento crítico, que tome decisiones, que sea consciente de su propio proceso de aprendizaje, etcétera, pues también tenemos que darles esas oportunidades y esos espacios, ¿no? ¿Cómo puede reflexionar en la contextualización? Y ya se los mencionaba hace ratito. Si tiene claridad en la problemática que va a resolver o en el impacto que esa problemática está causando, entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿No? Reflexión, ¿qué puedo hacer yo o nosotros, ¿no? Para darle solución a esto, ¿no? En la investigación, ok, me faltó a lo mejor indagar un poquito más, o me faltó, o hice bien esto, ¿no? O encontré un sitio confiable, seguro, que nos va a proporcionar información valiosa para el proyecto, ¿no? O en este caso, centrándonos en las actividades de resolución de problemas, ¿no? Que es como todo el contenido trabajar, ok, me hace falta más práctica, o puedo pedir ayuda, o necesito que el profesor o la profesora me apoye en esto, etcétera. En el diseño, en fin, en cada una de las fases, nosotros podemos darle esta oportunidad al alumno de reflexionar, porque se vale, uno, y porque le estamos dando otro impulso y otra perspectiva dependiendo del proceso, no solamente hasta el final, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, considerar variedad en los instrumentos de evaluación para tener una imagen completa del progreso de los alumnos. Y esto muy probablemente fui como muy repetitiva durante la sesión, pero es importante.
Es muy importante, maestros. Si veíamos hace ratito como toda esta lista de instrumentos que son conocidos, ¿no? Que son pues aquellos que nos facilitan, nos dan esta posibilidad para tener información sobre el proceso de nuestros alumnos, pues bueno, vamos a variar, porque también los alumnos se van sintiendo que todo eso es como bastante predecible, ¿no? Y entonces también hay que sacar al alumno de la rutina y nosotros, por ende, también. ¿Qué va a implicar? Bueno, pues sí, salirnos también nosotros un poquito de lo conocido o de lo que nos funcionaba y tratar de hacerlo diferente. Estamos hablando de adaptabilidad, maestros. No solo va a aplicar para nuestros alumnos, sino también para nosotros, ¿vale? Entonces, estas son como algunas ideas para ir cerrando, todavía no se me vayan, pero sí como para quedarnos en esta fase reflexiva, ¿verdad? Que también durante la sesión, conforme íbamos avanzando, pues muchos de ustedes estuvieron haciendo estos procesos reflexivos, ¿verdad? No solamente hasta este punto.